Contigo, evangelista Martín Orozco. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que su Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu alma, para que la luz gloriosa del Evangelio resplandezca en tu mente, en tu corazón, y vengas al conocimiento del que es el único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó y que hoy vehementemente, fehacientemente, te llama a su reino, a su salvación. Él murió en la cruz para la salvación de tu alma. Él resucitó para que tú pudieras ser un hijo de Dios. Y este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que queremos compartir a todos y que tú recibas esta palabra en el día de hoy para salvación de tu alma. Hoy tenemos un tema, el título algo corto, pero el mensaje no te lo pierdas. Quédate hasta el final de nuestro video para que recibas esta palabra en tu corazón, Así que oro por ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos y hermanas, una vez más, gracias por su apoyo, por su colaboración en las oraciones. Sé que cumplimos ese mandato que dice que oremos sin cesar, y debemos orar sin cesar los unos por los otros, especialmente por el ministerio de la palabra de Dios. También oramos para que el Señor mande obreros a la mies. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pidan para que el Padre mande obreros a la mies. Y tú te conviertes en un obrero cuando compartes este mensaje, cuando se lo das a tus amigos, a tus familiares, a alguna persona que acabas de conocer. No te limites. Ahorita a través de la internet podemos compartir el mensaje fácilmente, a través de tu celular, de tu laptop, a través de cualquier medio electrónico que te permita acceder a la internet. Motívate para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llegue a lugares donde tiene que llegar. Hay una persona que está necesitando una palabra de salvación, y esa palabra está en tu mano entregarla. Así que, hermanos, suscríbanse al canal. No se olviden su colaboración en sus oraciones, en su apoyo, en sus comentarios también. Por favor, si tienen algún tópico que quieren que abordemos, que prediquemos, que ustedes consideren que la gente necesita saber, por favor, colóquenlo en los comentarios y yo lo estaré preparando. El mensaje de hoy, como les dije, el título algo corto, pero que nos lleva a pensar en mucho. El título de hoy es ¿qué tienes? Sí, ¿qué tienes? Bueno, cuando hablamos de esa pregunta, ¿qué tienes? Podríamos terminar la expresión con muchas respuestas. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mano? ¿Qué tienes para el futuro? ¿O qué tienes programado para la semana? ¿O qué tienes en tu casa? ¿O qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes allí en lo profundo de tu alma desde hace mucho que ni siquiera te has dado cuenta? O si usted responde esta pregunta, la podría responder de una manera básica. Bueno, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo una cuenta bancaria, tengo una familia. También usted puede decir eso, puede responder a la pregunta ¿qué tienes? Saben, el verbo tener está relacionado con poseer, el sentido de propiedad que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen por naturaleza el sentido de propiedad, es decir, el sentido de poseer, de tener algo, ya sea su nombre, en su posesión, algo que a usted le satisfaga ese sentido, esa necesidad, el sentido de propiedad. Desde el principio de los tiempos, la propiedad, ya sea tierra, ya sea
riquezas, ya sea oro, ya sea ovejas, cualquier tipo de cosa está instaurada aún en la Biblia. Los 10 mandamientos, usted recuerda los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice, en uno de los mandamientos dice, no robarás. Allá en Éxodos capítulo 20 dice, no hurtarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Con este mandamiento, Dios está instituyendo la propiedad privada. Y no solamente la propiedad privada, sino el respeto a la propiedad privada. Ustedes podrán creerse que muchos de los conflictos en la historia y aún en la actualidad se debe a que no hay derecho a la propiedad privada. Cuando un grupo de personas ideológicamente decide no respetar la propiedad privada de otro grupo social, entonces es cuando vienen los conflictos y las guerras. En países donde se ha instaurado ese sistema malévolo como es el comunismo y el socialismo, se irrespeta este mandamiento. El socialismo y el comunismo irrespetan el mandamiento que dice acá, no hurtarás, no codiciarás, ni tratarás de poseer por fuerza la propiedad privada. ¿Por qué digo esto? Porque en estos países donde se ha establecido, sin entrar en política a manera general, en estos países donde se ha instaurado de manera forzosa y militarmente, oprimiendo y quitando el sentido de propiedad a través de leyes injustas, se expropia la propiedad privada, se limita la propiedad de aquel que ha trabajado y lo reparten, dice ellos, entre los que no pueden. Pero es una gran mentira. Es un sistema malévolo que irrespeta el mandamiento de Dios. Y un sistema que irrespeta, ignora la palabra de Dios, está condenado a estar en tinieblas y al fracaso. Así que siempre hay esperanza de que la luz y la justicia emerja en estos países. No pierdan la esperanza aquellos que están sufriendo. Un día la luz y la verdad de la palabra de Dios prevalecerá. Entonces, los 10 mandamientos dados estrictamente para el establecimiento de una nación, Dios lo estipula como una de las cosas fundamentales para que una sociedad pueda funcionar. El respeto a la propiedad privada es necesario. No podemos irrespetarla, no podemos violentarla, porque eso crea conflictos. Como les digo, la historia está llena de guerras civiles, de guerras entre naciones, simplemente por la posesión. ¿Qué tienes? Es importante que respondas a esa pregunta, porque de alguna manera, si tú analizas tu vida, lo que tú tienes es necesario porque te da un sentido de seguridad, ¿cierto? Cuando tienes ese nuevo empleo, que vas a devengar un salario, te sientes seguro. Hay que tener cuidado con eso también. Más adelante lo vamos a ver. Pero naturalmente el hombre hace eso. El hombre sale, busca una actividad económica, un trabajo, busca la manera de buscar el sustento diario porque él quiere darle seguridad a su familia, seguridad a su esposa. Cuando el hombre o la cabeza de la familia pierde el trabajo, es cuando vienen las dudas y los temores y ya no hay esa seguridad. La seguridad entonces está basada, mucha gente la tiene basada en qué tienes. Si tienes una cuenta bancaria, si tienes un buen carro, si tienes un buen trabajo, si tienes una
manera segura de buscar tus ingresos, te vas a sentir seguro. Entonces, lo que tú tienes determina el nivel de seguridad que tú tienes o que tú quieres o que tú buscas. ¿Qué tienes? Mucha gente responde esa pregunta buscando un estatus social. Y lo podríamos ejemplificar de muchas maneras. Hay gente que simplemente no duerme tratando de buscar esa manera de obtener ese estatus, de poder pertenecer a un club social donde se devenga cierta cantidad de dinero. Hay clubes que le piden a usted un ingreso mínimo de 10,000, 5,000 dólares al mes. Y usted quiere ese estatus y usted entonces se comienza a buscar un trabajo, una actividad económica, porque usted quiere el reconocimiento, usted quiere estatus, y si no lo hace a través de eso, lo hace a través de una profesión. Mucha gente estudia carreras solamente por tener el estatus, por tener el respeto, por tener la influencia. Son políticos, doctores, abogados, porque también posiblemente les gusta el oficio, pero en el trasfondo lo que quieren es tener ese estatus de respeto. ¿Qué tienes? Determina tu estatus. ¿Qué marca de ropa? ¿Qué marca de carro? ¿En dónde está tu casa? ¿En qué vecindario está tu casa? Si está al centro, si está al norte, si está al sur. Mi casa está en el norte, yo me siento más. O mi casa está en la zona central, yo me siento que tengo estatus. Eso es lo que mucha gente hace a diario, buscar un estatus económico. Y simplemente, si no buscas un estatus económico, porque sabes que no eres una figura, que no eres un gran político, que no eres una persona del arte o del medio del espectáculo, simplemente no te importa la fama, sabes que te busca posesiones. Sí, hay gente que vive a responder esta pregunta: ¿qué tienes? Por posesiones. Hasta el punto que alguien dijo: un hombre es realmente hombre cuando tiene tierra. Imagínense, eso lo dijo alguien hace un par de siglos. El hombre es hombre cuando tiene tierra. Así está ligado el poseer, el tener, que te definen a ti por lo que. Si tienes tierra, eres un hombre. Y si no tienes tierra, entonces no has llegado a ser hombre. Entonces mucha gente responde esa pregunta que tiene mediante posesiones, ya sea de tierra, ya sea de oro, y la historia de la humanidad está llena de personas que han hecho lo imposible por encontrar una fuente de oro. Hubo un hombre que lo consiguió, Salomón. Salomón y David tuvieron acceso a minas increíbles de oro gracias a la sabiduría que Dios le dio. Mucha gente vive su vida, mucha gente trata de desarrollar sus actividades en busca de la posesión de eso, de oro, de dinero, de fama, de influencia. Entonces, ¿cómo respondes tú a esa pregunta? ¿Qué tienes? Si de alguna manera respondes de la manera como hasta ahora te lo he dicho, esa es la manera como este mundo responde a esa pregunta. ¿Qué tienes o qué no tienes? Hagamos 3 preguntas importantes. Y la primera pregunta, y antes de hacer esta pregunta, leamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice allá en Sofonías, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Escuchen esto: ni su plata ni su oro podrá librarlos.
¿qué tienes? ¿Tienes oro? ¿Tienes plata? ¿Posesiones? ¿Tienes este mundo? Nada de lo que tú tengas en este mundo te va a librar ante el juicio de Dios. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Qué tienes? Agreguemos otro aspecto a esa pregunta. ¿Qué tienes ante Dios? El apóstol dice, ciertamente estamos desnudos ante Él. Hagamos 3 preguntas sobre el tener. Y la primera pregunta del tener es, ¿se puede tener todo y ser feliz? ¿Has respondido esa pregunta? ¿Has pensado en ella? ¿Puedes tenerlo todo y ser feliz? Tú dirás, bueno, si me gano la lotería, si tengo unos 20 millones, 30 millones, yo sí sería feliz. ¿Cierto? Eso lo has dicho en alguna ocasión. O posiblemente has dicho, oh, si yo solamente tuviera esa casa, si solamente tuviera ese apartamento, si solamente tuviera ese carro, si solamente tuviera este negocio, tendría todo y sería feliz. ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? ¿Crees que teniéndolo todo te haría feliz? Veamos un ejemplo bíblico de un hombre que lo tuvo todo. Su nombre, Moisés, un profeta, un hombre de Dios, el hombre el cual Dios escogió para liberar al pueblo, su pueblo Israel, del mundo en aquel entonces de Egipto. Veamos qué dice la Biblia allá en Hebreos, capítulo 11, versículo del 24 al 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Este hombre, Moisés, que significa tomado de las aguas, creció en las cámaras reales de Egipto. Y perdónenme, no cámaras reales, cámaras faraónicas. El concepto de faraón es mucho más grande y mucho más poderoso que el de rey. El concepto de faraón era simplemente Dios. Los egipcios veían al faraón no como un rey, sino como Dios. Y el nivel de riquezas, el nivel de poder que esta gente tenía es simplemente insuperable. Usted lo puede ver en las pirámides que construyeron y en la vida de lujo y de poder que los egipcios tenían. Bueno, déjeme decirle que Moisés no se crió en cuna real. Moisés se crió en cuna faraónica. Tenía absolutamente todo, material y aún mental. Recibió una educación de primera. El hombre era un capitán militar, el hombre sabía de filosofía, el hombre sabía de griego, el hombre sabía de matemáticas, de ciencias. Este Moisés era un príncipe de Egipto completo y déjeme decirle, tenía absolutamente todo. Pero mira lo que dice el versículo 11 de Hebreos, allá en Hebreos, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Había algo que, a pesar de que Moisés lo tenía todo, ¿saben qué? Él no estaba feliz. Él vivía en palacios, dormía en camas de seda, tenía siervos, tenía siervas, su comida era de la mejor, sus amistades, sus influencias, tenía fama, tenía dinero, pero en el corazón de Moisés hacía falta algo. Y él lo buscó. Y si ustedes leen la historia de Moisés, dice que él dejó Egipto. Aquí mismo en el versículo 11 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él prefirió la esperanza de Cristo
porque a él le hacía falta su Dios. Qué ejemplo tan hermoso nos da la vida de este hombre, que teniéndolo todo, prefirió tener la fe, la esperanza y el vituperio de aquel que murió en la cruz, de aquel que resucitó, de Jesucristo. Tú a veces buscas, lloras, te lamentas por tener Egipto, y el vituperio de Cristo te está esperando a ti. Entonces, podríamos responder esa pregunta por Moisés. ¿Podrías tú tenerlo todo y ser feliz? Aquí en Moisés vemos que no. Entonces, aunque tú tengas ese apartamento, y lo celebro que lo tengas, ¿sabes qué? Un día vas a querer otro apartamento más. Y si tienes un negocio y te funciona, vas a querer más negocios. Y si tienes posesiones, nunca vas a estar feliz. Porque las posesiones materiales, una vez que satisfacen tu sentido de seguridad, tu sentido de posesión, no pueden llenar tu sentido espiritual. Porque tú tienes que reconocer lo que tú eres. Tú no solamente eres un ser material, tú eres un ser espiritual con un alma y con un espíritu. Y nada de lo material puede satisfacer tu alma, nada de lo material puede satisfacer tu espíritu. Podrás satisfacer las cosas materiales, pero tu espíritu y alma solamente lo satisface ese Dios que se le presentó a Moisés en el desierto, que era lo que él estaba buscando. Él prefirió vivir en el desierto, sin agua, casi sin comida, con el sol intenso del desierto, pero con su necesidad de buscar a Dios, de encontrar a Yahvé, al gran yo soy, y lo encontró allí en el desierto. Y Dios lo abrazó y le dio un mandato y le dio una misión, y desde entonces Moisés fue feliz. No por las riquezas de Faraón y de Egipto, sino por las riquezas que da el nombre de Dios en la persona de Jesucristo. Hay otra pregunta que te quiero hacer. ¿Se puede tener todo y mantenerlo para siempre? Hay mucha gente que tiene todo. ¿Y saben qué? De la noche a la mañana lo pierden absolutamente todo. Recuerdo hace un tiempo, en los 90, en el año 95, 96, hubo una crisis, cuando Venezuela comenzó a tener crisis, hubo una devaluación y hubo una pérdida del poder adquisitivo del bolívar, y los bancos se declararon en bancarrota. Eso pasó en Venezuela. Y recuerdo que la gente que tenía millones, de la noche a la mañana tuvo nada, porque los bancos se declararon en bancarrota. Y mucha gente se suicidó, empresarios, gente que vivió para tener mucho, de la noche a la mañana vieron que sus cuentas bancarias estaban vacías y se suicidaron. Porque a veces el tenerlo todo y depender de eso te garantiza absolutamente nada. Hubo un hombre en la Biblia, siempre la Biblia nos da ejemplos, y la Biblia fue escrita para que aprendamos y veamos los ejemplos que Dios nos da. Hubo un hombre que lo tuvo todo, pero que no fue como Moisés. Este hombre era rey de Israel, fue el primer rey de Israel. Dios lo ungió, y si ustedes leen la Biblia, la historia de Saúl, del hombre del que me voy a referir, dice la Biblia que era un hombre alto, apuesto, era de buen parecer. Y hay un versículo en la Biblia que dice que no había hombre de mejor aspecto en Israel que él. Un hombre, como dicen, todo un cuarto bate y de buen aspecto. Y Dios lo bendijo porque el hombre de alguna manera era humilde. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios miró el quebrantamiento de Saúl, porque él era humilde. Y un par de veces Saúl dijo,
¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escoge a mí si yo soy nadie? O sea, que el hombre como que era humilde también. Vamos a darle eso a Saúl. Pero Saúl, una vez que se convirtió en rey de Israel, él puso su corazón en lo material. Dios le dio todo. Imagínense, el rey de Israel. Les dio siervo, les dio castillo, les dio, o palacio, en aquel entonces eran palacio, le dio oro, le dio mujeres, hijos, le permitió vencer a los enemigos de Israel. Todo Israel amaba a Saúl y lo seguía. Pero mira lo que dicen allá en el libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 15, versículo 9. Mira lo que dice. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios le había dado un mandato al rey. Le dijo, Saúl, quiero que vayas y destruyas a esta gente y que quede absolutamente nada. Esta gente está en deuda conmigo, ellos pecaron en contra de mí, en contra de Israel, y yo quiero que tú los destruyas completamente. Recuerden que Israel trató de pasar a través del desierto y esta gente no ayudó a Israel. Y Dios le tenía la cuenta pendiente y mandó a Saúl, ahora ya Israel establecido como un reino, lo mandó a Saúl para que lo destruyese. Y dice, miren lo que acabamos de leer, dice que a Saúl no le hacían falta ovejas, a él no le hacían falta oro, a él no le hacía falta plata, a él no le hacía falta absolutamente nada. Y él desobedeció y agarró las ovejitas más bonitas, y agarró los corderos, agarró las mujeres bonitas, a los muchachitos. Bueno, esa es otra parte teológica que se puede discutir porque, bueno, el punto es que él no destruyó lo que Dios le dijo que tenía que destruir. Porque a él le pareció que las ovejas eran bien. Él le dejó la palabra de Dios por hacer lo que él quería. ¿Y sabes qué? Por desobedecer a Dios, él perdió absolutamente todo lo que Dios le había dado. A veces la desobediencia a la palabra de Dios te puede llevar a perder absolutamente todo. La muerte de Saúl fue simplemente triste y vergonzosa. Allá en el libro de Crónicas dice que la muerte que sufrió, su cuerpo lo desmembraron los filisteos y lo pusieron en el templo de los filisteos, fue porque Saúl desobedeció a Dios. Así que, siendo un rey lleno de dignidad, lleno de todo lo que él quería, llegó a tener una muerte indigna, llegó a tener absolutamente nada, ni siquiera honor, solo por el hecho de tenerlo todo y poner su corazón en lo material. Todo lo contrario de Moisés. Tenerlo todo es para siempre. Veamos otro ejemplo. Hay un hombre que usted lo ha escuchado y un hombre ejemplar. Job. Job fue un hombre que, lea usted Job capítulo 1, los primeros versículos. Este hombre era un potentado. Este hombre lo tenía todo. Tenía como 5,000 camellos. ¿Puede usted imaginarse? Eso es como tener ahorita, como tener 20 Ferraris. ¿Se imagina usted que yo tuviera 20 Ferraris? 5 McLaren, 10, ¿cuál es el otro carro? El 20. Eso es rico. Este hombre era rico. Tenía camellos, tenía ovejas, tenía siervos, tenía esclavos, tenía hijos. Estaba próspero, era un hombre con posesiones. Él sí que tenía el sentido de propiedad satisfecho, el sentido de posesión satisfecho, tenía fama sobre toda la tierra. Él era toda una autoridad. ¿Qué hombre tan ejemplar?
este hombre Job, que lo tenía todo. Pero bueno, Job lo pierde todo, no porque él era malo, sino porque, como usted sabe la historia, Satanás, bueno, lo tentó, lo puso a prueba. Dios le demostró a Satanás el amor de Job. Pero vamos a leer allá en Job, capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice. Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano y el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a las criadas a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro, le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Este Job, de tenerlo absolutamente todo, pasó a tener nada. Y no solamente perdió sus posesiones, si nosotros leemos, perdió hasta su salud. Y su esposa le dijo, Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Esa es la esposa que tenía Job. Dios la utilizó para hacer maldecir a Job por esa situación. Pero Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Dios dio y Dios quitó. Job dijo también, ¿recibiremos solamente de Dios el bien y no el mal? ¿Qué corazón el de este hombre? Un hombre que, teniéndolo todo, sirvió a Dios, y teniendo nada, también sirvió a Dios. ¿Responderías tú esa pregunta de la misma manera? ¿Servirías a Dios teniéndolo todo y teniendo nada también le servirías? ¿Qué llamado el que la palabra de Dios nos hace acá? La última pregunta que te voy a hacer para ya terminar es, ¿se puede tener nada y al mismo tiempo tenerlo todo? Parecía que no tendría sentido la pregunta, pero la repito. ¿Se puede tener absolutamente nada y tenerlo todo? Ya Job nos dio la introducción. Job tuvo absolutamente nada, pero él tenía su Redentor. Y su Redentor es Yeshua, Jesucristo. Y es el último ejemplo que voy a dar para ya concluir. Jesucristo. ¿Qué tenía Jesucristo? Hijo de Dios. En este mundo, recordemos lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas. Dice que José y María se fueron a un establo y el niño estaba envuelto entre pañales. Y miren lo que dice, porque no se halló lugar para ellos en el mesón. ¿Qué tenía Jesucristo? ¿Saben qué tenía Jesucristo? Ni siquiera un lugar donde nacer. ¿Se imagina usted eso? Ni siquiera tenía un lugar donde nacer. Él tenía nada materialmente. Tenía el tesoro de la mamá, tenía el tesoro del papá, pero materialmente ni siquiera tenía un lugar donde nacer. Y qué hermoso, qué glorioso que Jesucristo, que no tuvo ni siquiera un lugar donde nacer, allá en Juan capítulo 14 nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, que aquel que también dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza, te está ofreciendo en su reino eterno una mansión. Entonces, ¿podrías tú tener nada y tenerlo todo? En Jesucristo tú puedes tener
todo para tu salvación. Y si yo me fuere, vendré otra vez y prepararé lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que Jesucristo te ofrece. ¿Qué tienes? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Dios en tu vida? ¿O tienes a Egipto y este mundo y todas las riquezas y todas las esperanzas de este mundo que pronto va a pasar? La palabra de Dios dice que la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios que te llama hoy no pasará. Jesucristo dijo: he aquí yo vengo y conmigo mi galardón contigo. ¿Qué tenía Jesucristo? Jesucristo no tuvo un escritorio. Jesucristo no tuvo un lápiz en su mano. Y en su nombre se escribió el Santo Evangelio que ha llegado a multitudes para salvación. Algo por sí seguro tenía Jesucristo. ¿Y sabes qué? Te lo ofrece también. ¿Sabes qué tenía Jesucristo? Jesucristo nació con algo seguro en su vida. Algo que nadie se lo podía quitar y que él la tuvo. ¿Sabe qué fue? Una cruz. Desde que Jesucristo nació, ese bebé que estaba allí en los brazos de María, ya él tenía una cruz. Ya iba a morir en una cruz. Esa es la única posesión que Jesucristo tuvo 100%. Y él nunca la negó. Y él la tomó. Y él tomó esa cruz para que tú puedas venir al conocimiento del Hijo de Dios. Para que tú vengas a la salvación que es en Cristo Jesús. Él dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes este mundo? ¿Tienes la gloria de este mundo? ¿Los placeres pasajeros de este mundo? ¿O tienes la cruz de Cristo? Puedes responder a la pregunta: ¿qué tienes? Puedes decir: yo tengo la cruz de Cristo. Jesucristo te invita a que la tomes y vivas una vida de obediencia a la palabra de Dios. Otra cosa que era segura que Jesucristo tenía, ¿saben qué era? Una tumba. Pero esa tumba solamente le duró 3 días. Eso sí que Jesucristo no lo tuvo por mucho tiempo. 3 días era la tumba de Jesús. Murió, pasó a la tumba y con poder y gloria resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre, porque resucitó con poder y gloria. Si tú tienes una tumba, seguramente hay mucha gente que compra el terreno en el cementerio con antelación por cuestión de seguridad o de no dejar una carga a las personas que le quedan atrás. Agarran y compran su parcela allá en el cementerio y la van pagando poco a poco, porque, ¿sabes? Quieras o no quieras, allí van a terminar todos, en una tumba. Ahora la pregunta es: ¿qué tiempo durarás tú en una tumba? Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. O sea que cuando tú tienes una tumba en esta tierra, aún puedes dejarla. En Jesucristo tendrás vida eterna. Y por último, Jesucristo tiene lo que nadie tiene en este mundo. Escúchame, podríamos mencionar a las grandes figuras ilustres de este mundo: Napoleón, Sócrates, Cícero, a todos los César, a todos los faraones, a Buda, a Mahoma, a Confucio. Podemos mencionar a tu ídolo preferido, al santo que tú quieras.
pero ninguno tiene el poder que Cristo tiene para salvarte. Cristo tiene poder para salvarte, para sacarte de la condenación y del pecado. Entonces, que si le preguntamos a Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿tú qué tienes? Él te va a responder, yo tengo poder para salvarte, poder para perdonarte. Tú, que eres un pecador, que te has rebelado en contra del Dios eterno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. En otras palabras, te lo voy a poner en esta palabra, de esta manera. Debido a tu pecado, debido a tu maldad, a tu rebelión, que tú sabes cuál es, yo no hace falta que te la diga. Yo podría hacer una lista aquí y en esa lista tú vas a caer, pero yo no hace falta que te lo diga. Tú sabes cuál es tu pecado. Tu pecado es que no amas a Dios, no crees en Jesucristo, no obedeces la palabra de Dios y ahorita estás condenado si no tienes a Cristo en tu vida. Tú sabes cuál es tu pecado. Cualquiera que sea, tú lo sabes. Pero Dios tiene poder para llamarte, para perdonarte y para salvarte en el amor eterno de su Hijo Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por ti. Hay muchas personas que dicen, y creo que y aún cristianos dicen, no, que aún los demonios creen en Dios. Es cierto, pero ¿saben qué? A los demonios no se les ha dado el creer para ser salvos. Al hombre sí se le ha dado el poder de creer en Jesucristo para ser salvo. Así que, si tú crees en Jesucristo, si tú pones tu vida y tu fe en el Hijo de Dios, tú puedes pasar de muerte a vida. Dios quiere perdonar tu pecado, Dios quiere perdonar tu rebelión, cualquier pecado que tú hayas cometido, desde aborto, desde matar, mentir, robar, desde irrespetar la propiedad de tu prójimo, cualquiera que sea tu pecado, adulterio, fornicación, robar en tu trabajo, mentir, dejar a tus hijos o dejar a tu esposa, cualquier pecado, Dios está dispuesto a perdonarlo. Si no crees en Dios, si eres un ateo, Dios te invita a la salvación. Si crees que la religión es solamente por buscar dinero, te estás equivocando. Yo no te estoy predicando religión, yo te estoy predicando a un Cristo crucificado, muerto y resucitado que te puede salvar. Y Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es tu decisión. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes enfrente de Dios? ¿Tienes fe? Esa sería la mejor respuesta que tú podrías dar a esa pregunta. ¿Qué tienes? Tengo fe en el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y que me puede salvar. ¿Qué tienes? Tengo el perdón de mis pecados en Jesucristo. ¿Qué tienes? Tengo vida eterna en Jesucristo. ¿Puedes responder esa pregunta de esas tres maneras? Voy a colocar una oración al final de este video. Haz esta oración para que el Hijo de Dios entre a tu vida, para que llegues a la salvación que es en Cristo Jesús. Y que seas como Job, que seas como Moisés, que seas como aquellos hombres que tuvieron nada o que dejaron el todo por tener a Jesucristo. La Biblia dice que el Evangelio es como un hombre que halló un tesoro en un terreno y dice que vendió todo lo que tenía por comprar aquel terreno y tener el tesoro para él. Ese tesoro es el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Cómpralo, cómpralo con fe, cómpralo con arrepentimiento, en el sentido de que aceptes el amor, la misericordia y la gracia del Dios eterno que te ama. Déjame decirte, los tiempos son peligrosos, los tiempos son finales,
Los tiempos están al punto de que ya no estamos en los últimos días, estamos en las últimas horas de este tiempo. Este ciclo, esta generación está en tiempos bien peligrosos y no es tiempo de jugar a creer o no creer. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de creer en Jesucristo, es tiempo de obedecer la palabra de Dios, es tiempo de buscar a Dios. Él es la mayor posesión que tú puedes tener y Él quiere darte la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco.